Bueno, fenómeno. Nuevamente buenas tardes, bienvenidos a la reunión, a la segunda reunión de jóvenes profesionales del agua en Argentina, este capítulo recientemente inaugurado. Hoy tenemos el placer de compartir los conocimientos del cazador de crecidas, así se autodenomina Antoine Patalano. Él es originariamente francés, es ingeniero mecánico, actualmente es investigador de CONICET y docente de la Universidad Nacional de Córdoba. Él se recibió en la Universidad Nacional de Córdoba y también recibió su título de doctorado en la misma universidad. Trabaja actualmente en la facultad, perdón, corregime Antoine si lo digo bien, Ingeniería y Ciencias Exactas, y va a compartir con nosotros, nos va a compartir en un lenguaje sencillo de aprendizaje general la metodología para la evaluación de crecidas repentinas en zonas serranas a partir de análisis y video. Esto es una problemática muy actual en distintos países, digamos, es una problemática global y también que se repite mucho en nuestros países de la región, por lo cual estamos encantados de contar con tu presencia, Antoine, y estamos muy ansiosos en conocer tu trabajo. A partir de ahí, es un gusto tenerte con nosotros en el capítulo de IWA Argentina y te cedemos la palabra. Bueno, muchísimas gracias. No sé si ven mi pantalla. ¿Cuál es tu pantalla? Sí, sí se puede ver. Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias por la introducción. Muy buenas tardes. Como lo dijo Sebastián, yo soy Antoine Patalano, trabajo en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la UNS en Córdoba y también soy investigador en CONICET. Y hoy, bueno, les voy a presentar un proyecto por lo cual tengo mucho cariño, que se llama Cazadores de Crecidas. No soy el único cazador, somos varios. Hay todo un bosquecito de personas, de gente atrás, y hoy me toca ser el representante de todas esas personas, ¿no? Hay de todo, hay docentes, hay estudiantes de doctorado, estudiantes de grado, hay gente de la Facultad de Ciencias, hay gente de CONICET, hay gente del Instituto Nacional del Agua también. Bueno, para empezar, para contarles un poco la historia de cómo surgió el proyecto Cazadores de Crecidas, primero, para entender todo eso, les voy a hablar un poquito de características regionales, ¿no? Y en particular de Córdoba. Bueno, Córdoba, no sé si todos son de Argentina o algunos son de Córdoba, supongo que hay varios de Córdoba acá que nos escuchan, pero bueno, Córdoba, la ciudad, la capital, se encuentra a 670 metros por encima del nivel del mar y la provincia de Córdoba está en el centro del país, ¿no? Eso es la ciudad y lo que tenemos alrededor son las sierras de Córdoba. La provincia se caracteriza por ser una provincia montañosa. Y eso se traduce por pendientes fuertes. Y eso significa mucho, en particular, sobre los recursos de agua. En verano, cuando cae la mayor cantidad de agua en el año, los ríos se caracterizan por lo que llamamos las crecidas repentinas. Y vamos a ver lo que son. Bueno, les presento acá el arroyo San Antonio, que está en Villa Carlos Paz. Me imagino que muchos conocen Carlos Paz y supongo que conocen el arroyo San Antonio. Bueno, acá, como lo vemos, a ver si puedo poner el puntero. Ese es el arroyo la mayoría del tiempo en el año, ¿no? Es así, chiquitito.
Y el mismo río cuando viene en crecida. Es una crecida del año 1992, ¿no? Fíjense, ahí resalté el área que representa el río cuando está bajo y el área cuando está crecido. Es una crecida extraordinaria, ¿no? Subió de 7 metros en esta sección, en particular en 15 metros. Bueno, tenemos en Córdoba este tipo de eventos. Bueno, ahora les voy a hablar un poco sobre la importancia de la medición de los ríos. ¿Por qué es importante cuantificar los recursos hídricos? Podemos ver el agua de dos formas. Podemos ver el agua como un recurso, que es un impacto positivo, que puede ser utilizado como fines domésticos, industriales, agrícolas, mineros, recreativos, etc. Pero también podemos ver el agua como un impacto negativo, ¿no? Como el agua como una amenaza. Y existen distintas formas de amenaza del recurso hídrico. Primero que la escasez de agua, que es el origen de muchos problemas, ¿no? Sequías, guerras, problemas, crisis económicas también. Después podemos ver el aspecto de calidad, los problemas asociados a la calidad del agua. El agua contaminada o como vector de enfermedades, ¿no? Y por terminar, podemos ver también como el exceso de agua. El exceso de agua también es una amenaza, como por ejemplo las crecidas y las inundaciones. Y hoy es donde nos vamos a enfocar, porque puede representar una amenaza junto con una vulnerabilidad, que eso constituye un alto riesgo hídrico. ¿Qué me refiero por riesgo hídrico? Bueno, acá en Córdoba tenemos, por ejemplo, acá es el mismo arroyo, ¿no? El arroyo San Antonio en Carlos Paz. Es una amenaza, ¿no? La misma amenaza, si pasaba este tipo de evento en una zona desértica, entonces no existiría el riesgo, ¿no? El riesgo es cuando hay también una vulnerabilidad. En este caso, por ejemplo, en verano, que coincide también no solamente con las crecidas, pero es el momento que la gente se va a bañar, ¿no? Es en el mismo río, en el río San Antonio, una zona que se llama Mayuzuma. Hay una multitud de gente que se juntan y eso es la vulnerabilidad. Imagínense, y el riesgo hídrico es el producto de la amenaza por la vulnerabilidad. La misma cantidad de gente juntada en un lugar en la Luna no representa ningún riesgo, o por lo menos no, ningún riesgo hídrico. Y bueno, imagínense que este tipo de crecida ocurren en el mismo tiempo que esta agrupación de gente, ¿no? Bueno, eso pasa en zonas montañosas en verano. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué se hace para mitigar el riesgo? Tenemos el riesgo hídrico. Se toman medidas que pueden ser estructurales o no estructurales. Las medidas estructurales van a ser diques, lagunas de retención, obras, infraestructuras. Y las medidas no estructurales van a ser la delimitación de la línea ribera, leyes, cosas así. Y tenemos dos opciones para el diseño de esas medidas. La primera opción es la predicción de un evento hipotético de diseño. Un evento extraordinario, por ejemplo. Vamos a predecir este evento que no pasó, pero lo vamos a predecir a partir de estadística y a partir de otros eventos medidos que han ocurrido ya. La segunda opción es, vamos a seleccionar un evento hidrológico ya observado, un evento extremo, ¿no? Para ambas opciones, lo que vamos a utilizar, el parámetro que vamos a usar para ambas opciones es el
lo que llamamos el caudal, que se denomina por la letra Q en general. El caudal Q es la variable más importante para el hidrólogo. Todo lo que se diseña se basa básicamente con el caudal Q. No sé, no tengo conocimiento de la audiencia hoy, pero bueno, básicamente el caudal Q, la unidad del caudal, es un volumen por una unidad de tiempo, ¿no? En general se mide en metros cúbicos o litros por segundo. Imagínense que en una sección determinada, imagínense una sección del río, ¿cuánto pasa, por ejemplo, baldes de 1 metro por 1 metro por 1 metro en un solo segundo? Bueno, ese es el caudal, es la forma de determinar la cantidad de agua que pasa en una sección. ¿Okay? ¿Cómo lo medimos? Bueno, es un instrumento que se ha utilizado durante más de 100 años, que se llama el molinete o correntómetro, que básicamente se basa es un instrumento que se pone en el agua, que gira en función de la velocidad del agua, y con la velocidad de rotación se obtiene la velocidad del agua. Integrando sobre toda la sección obtenemos el caudal. Se ha usado muchísimos años, todavía se está utilizando en pocos lugares, pero bueno, el inconveniente del molinete es que es largo aforar es medir, es largo aforar con un molinete una sección de río, según el ancho del río, ¿no? Y además hay que estar adentro del agua. Y después vamos a ver por qué es un inconveniente. Hoy, en general, casi todas las instituciones han adoptado los instrumentos acústicos. Que, bueno, por ejemplo, tenemos el Flow Tracker acá, de la marca Suntec. No quiero hacer propaganda, pero bueno, ya lo hice. hay otras marcas. Pero son un poco los precursores. Que como el molinete se mide por vadeo, es decir, se cruza la sección, se pone el instrumento adentro del agua, el operador tiene que estar también adentro del agua, medimos velocidades en toda la columna de agua y en toda la sección, y con eso sacamos el caudal. Después tenemos también otros instrumentos acústicos que son los ADCP. Acá tenemos el M9, el S5 también de la misma marca. Les prometo que no estoy haciendo propaganda. Hay otra marca como RDI también. Bueno, esos instrumentos son muy similares a esos. Son como instrumentos embarcados que van a hacer como una ecografía del río. Vamos a medir la velocidad del agua en pequeñas celdas, en toda la columna y en toda la sección. Y de ahí sacamos el caudal. Bueno, como les dije, ahora son los instrumentos más utilizados por las instituciones que manejan los recursos hídricos, ¿no? Bueno, acá tenemos un ejemplo de medición con cada uno de esos instrumentos. Al frente tenemos el Flow Tracker. Como vean, está acelerado, pero es necesario cruzar el río con el operador adentro del río para poder sacar el caudal. Y allá en el fondo vemos la embarcación de la DCP que va y viene porque es necesario hacer varias idas y vueltas para medir el caudal, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos con las mediciones de caudal? Las mediciones o aforos de caudal de los ríos permiten la construcción de lo que llamamos las curvas altura-caudal. Altura H, caudal Q. ¿Ok? La importancia de contar con esas curvas HQ es que una vez construidas, con el dato de altura se obtiene directamente el caudal. Es mucho más fácil leer una altura, por ejemplo, una regla que seguramente han visto
en secciones, en ríos, es mucho más fácil medir el caudal, la altura, que un caudal. Entonces, cuando ya tenemos varias mediciones de altura asociadas a un caudal, podemos construir lo que llamamos la curva HQ. Son importantes, por ejemplo, para el manejo de embalse, cómo abrir o cerrar las válvulas, etc. ¿Okay? Pero en general lo que llegamos a medir es la región central de las curvas, ¿no? Entonces lo que pasa es que no sabemos muy bien lo que está pasando en los valores, en los extremos, sobre todo acá en crecidas, ¿no? Y hablo sobre todo de regiones montañosas, ¿no? Porque acuérdense que tenemos este tipo de crecida. Acá tengo de nuevo el arroyo San Antonio, que me sirve de modelo, que es un video que hemos grabado, que en esta sección el río sube de 3 metros en 5 minutos. Entonces, ¿cómo hago yo con los instrumentos que les presenté para medir un caudal sin poner mi vida en peligro y sin romper un instrumento? Además, las velocidades son muy altas, o sea, no hay forma de medir. Y como les dije, no solamente por el factor de peligrosidad, pero el hecho que las crecidas no son eventos estacionarios. Como les dije, para medir es necesario cruzar varias veces el río con el instrumento. Y eso demora un tiempo. Bueno, acá en este tipo de evento, el tiempo que uno cruza, ya el caudal cambió, no es el mismo. Entonces, ¿cómo hago para medir el caudal de los ríos en crecidas? Bueno, ahí aparece la técnica que se llama LSPIV. ¿Qué significa LSPIV? Bueno, viene del inglés y la traducción literal sería velocimetría por imágenes de partículas a gran escala. ¿En qué consiste la técnica? Bueno, imagínense un flujo de agua con un tipo de trazador, y después vamos a ver qué es el trazador. Una fuente de iluminación, que en nuestro caso va a ser el sol, un sensor de cámara, o una cámara. Vamos con el sensor de cámara o la cámara a sacar un video o una serie de imágenes, ¿no? Y vamos a dividir esas imágenes en pequeñas ventanas que vamos a llamar ventanas de interrogaciones de varios píxeles de ancho, ¿no? Y altura. Y vamos a ver cómo se desplaza el trazador adentro de esas ventanas, ¿no? Y vamos a sacar un vector de desplazamiento para cada ventana. ¿Ok? Eso se llama PIV. Bueno, ¿qué tenemos en el río? ¿Qué va a hacer el trazador, no? Si hago un zoom sobre el río crecido acá, hago un zoom de esta pequeña región y voy a pasar imágenes por imágenes. ¿Qué estoy viendo? Estoy viendo que hay ondulaciones a la superficie que se están desplazando, ¿no? Yo lo estoy viendo a ojo, que el flujo se está desplazando. Entonces voy a dividir esas imágenes en ventanas de interrogación y voy a sacar un vector de desplazamiento en cada una de esas ventanas. ¿Ok? Eso no es todo, porque la mayoría del tiempo, cuando vamos a grabar un video, si por ejemplo eso es nuestra región de interés, nuestra área de interés, el río que queremos ver, lo más probable es que vamos a grabar un video desde el costado, es decir, vamos a tener un video no de forma cenital al río. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa? Significa que en la imagen, por ejemplo, si en la imagen, la proyección en la imagen, vamos a tener, como se llaman, puntos de fuga. ¿Ok? ¿Eso qué significa en la imagen? Significa que, por ejemplo, si esta distancia y esta distancia son iguales en la realidad,
en píxeles, en las imágenes, no van a ser iguales. ¿Ok? Entonces, y bueno, acá tenemos un ejemplo del mismo efecto. La distancia allá en el fondo es la misma que esta distancia, ¿no? Más vale. Pero en píxeles la distancia no es la misma. ¿Ok? Y nosotros tenemos acceso a los píxeles nada más. Entonces, es necesario rectificar los resultados. ¿Ok? Bueno, un ejemplo de rectificación. Bueno, para rectificar necesitamos relevar puntos, se llama puntos de control, y ahí vamos a ver un ejemplo. Los puntos de control son puntos cuyos conozco las coordenadas geográficas. ¿Ok? Y me permiten después de hacer un trabajo rectificar, por ejemplo, acá tengo una imagen de un libro, conozco las coordenadas de estos 4 puntos y me permite rectificar la imagen como si la estuviera viendo desde arriba. ¿Ok? A eso me refiero en rectificación. Ahora, si rectifico, por ejemplo, un campo de velocidad, acá tenemos la descarga de excedente hídrico de la presa de Arroyo Cuarto en Córdoba. Procesé las imágenes con PIV, entonces tengo los vectores en ventanas de interrogación, pero todavía los tengo en píxeles, ¿no? ¿Y qué pasa cuando los tengo rectificados? Bueno, los tengo en metros por segundo, ¿ok? Acá vemos que tenemos velocidades hasta 15 metros por segundo en la descarga, que son velocidades altísimas. O sea, no podríamos medir, poner un instrumento con esta velocidad. ¿Ok? Entonces, bueno, si eso es nuestra área de medición, lo que queremos hacer en general es acercarnos lo más posible a la posición cenital para tener menos error. Porque, por ejemplo, si eso, acá tengo, si eso mi cámara a mi altura, voy a ver eso, ¿ok? Entonces, acá el tamaño del píxel cerca de la cámara es mucho más chico que el tamaño del píxel lejos de la cámara. Pero a medida que me levanto y que acerco la posición cenital, el tamaño del píxel va a ser lo mismo, ¿ok? Por eso, la llegada de los drones hace unos años, hace, no sé, capaz 5 años, nos han facilitado mucho la vida. ¿Ok? Bueno, un ejemplo de medición con el dron en el río Santa Cruz, en el Calafate, en 2019. Acá tenemos el río. Todos los píxeles valen lo mismo y tenemos los vectores de desplazamiento, ¿ok? De velocidad. Bueno, el caudal también se puede expresar de la forma siguiente, ¿no? Un área multiplicado por una velocidad. Área tiene por unidad metro cuadrado y la velocidad tiene por unidad metro por segundo. Y nosotros, ¿qué vamos a medir? Con las imágenes vamos a medir la velocidad nada más, ¿no? Eso es lo que vamos a obtener con las imágenes. Entonces, ¿qué nos hace falta? ¿Qué dato más nos hace falta? Nos hace falta el área, que va a ser datos de topografía, la batimetría del río. Entonces, acá vamos a hacer una hipótesis muy fuerte, que en el momento que grabamos el video, no va a haber erosión o sedimentación durante el video, ¿no? Que la batimetría la podemos medir antes o después del evento y vamos a asumir que no hubo sedimentación o erosión durante el evento, lo cual no es siempre, no es siempre el caso. Si tenemos el fondo del río que es arcilla o arena, seguro que va a haber sedimentación y erosión, ¿no? Pero bueno, por eso digo que es una hipótesis fuerte. Luego vamos a utilizar un software. Nosotros tenemos uno propio desarrollado en la universidad que se llama River
y a partir de la velocidad superficial, porque nosotros medimos la velocidad superficial, y de la topografía o el área, vamos a determinar el caudal Q. Bueno, como les dije, tenemos un programa propio que se llama River, que significa Rectification of Image Velocity Results, que lo pueden descargar acá, escaneando el código QR. Es gratis, lo pueden usar. Y la última actualización fue en 2020, fin de 2020. Y estamos actualmente trabajando sobre otra actualización. Para hacer una pequeña paréntesis sobre River, el año pasado se ha presentado, no nosotros, pero otro grupo de Canadá, de Environment and Climate Change Canada, que hicieron un trabajo de comparación de diferentes software, porque no somos los únicos a desarrollar software, pero hicieron un trabajo de comparación de diferentes software sobre 50 videos y bueno, el resultado fue que nuestro, acá River, obtuvo el menos error. Tuvo como 1,5% de error comparando con mediciones con ADCP, con nuestro software. Así que bueno, es un pequeño orgullo. Bueno, ¿cómo nació el proyecto Cazadores de Crecidas, ¿no? De eso viene la charla. Tenemos que hacer un viaje hasta el pasado. Los de Córdoba, que estaban en Córdoba en el año 2015, en febrero de 2015, seguramente se acuerdan del 15 de febrero. Tuvimos un evento extraordinario de precipitación con un periodo de recurrencia de 100 años, ¿no? Fue un evento muy fuerte y lamentablemente hubo víctimas fatales. ¿Qué pasó este 15 de febrero de 2015? Bueno, acá tenemos Córdoba, la ciudad. Tenemos los ríos principales que pasan cerca de Córdoba. Hubo un evento de lluvia, de precipitación muy grande en un sector que se llama Sierras Chicas, un sector de la provincia, ¿no? ¿Qué hizo? Hizo que, bueno, todos esos ríos crecieron muchísimos. El tema es que, bueno, yo en este momento estaba haciendo mi doctorado, estaba en la ciudad, en mi casa, y mi director estaba aún más lejos, estaba en Carlos Paz. Mientras arriba, mi director, Marcelo García, mientras pasaba eso en una localidad arriba que se llama Río Ceballos. Es una calle, ¿no? Supuestamente, al lado de un arroyo. Entonces, bueno, no pudimos estar en este lugar en este momento. ¿Okay? No era posible en este particular evento, instante, grabar la crecida. Pero, bueno, obtuvimos igualmente una crecida, un video. ¿Por qué? Porque ahora todo el mundo tiene cámara. Estoy seguro que 99,99% seguro que cada uno que nos está escuchando tiene una cámara en su bolsillo o en la mano, que es el celular, ¿no? Entonces, bueno, hoy en día todo el mundo tiene una cámara. Y entonces, información es muy fácil de obtener, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los tres pilares de los cazadores? El primero que vamos a ver es la grabación espontánea. ¿Qué es la grabación espontánea? Son grabaciones de videos típicamente que podemos conseguir en las redes sociales. No son videos destinados a ser procesados, no son videos de altísima calidad
porque en general la gente se mueve, está haciendo paneo con el celular, como por ejemplo este video, que en realidad ese es el video al origen del proyecto Cazadores de Crecidas, en 2014. Fíjense que el Twitter de Cazadores de Crecidas se creó en 2014 después de esta crecida, que es crecida del arroyo de los Chorrillos, también en Carlos Paz. Fíjense que acá es un auto que está en el río. Nosotros usamos autos como trazadores. Bueno, a raíz de este video que hemos dicho con Marcelo, mi director, ¿cómo puede ser que no estuvimos en este lugar para grabar la crecida? Pero está buenísimo que haya, un video de la crecida. Entonces, bueno, agarramos este video, reconocimos el lugar, fuimos a ver la persona, el dueño del terreno acá, pedimos permiso, fuimos a medir la topografía de la sección post-evento y procesamos, relevamos puntos de control, procesamos el video, sacamos un caudal y sacamos un caudal. Y así nació el proyecto Cazadores de Crecidas, que es, sin saber lo que estábamos haciendo, es un proyecto, ahora que sabemos, un proyecto de ciencia ciudadana, porque lo que pasó en este caso se puede reproducir. Es muy fácil pedir a la gente, o no pedir a la gente, pero es muy fácil buscar en las redes videos de crecidas de intereses y medir el caudal, ¿no? Bueno, otro ejemplo de grabación espontánea, acá es la cañada, bueno, que pasa en el corazón de Córdoba. Los de Córdoba saben que lo que es la cañada en tiempo normal es un hilo de agua chiquitito, acá está muy crecido. Bueno, el tema con las grabaciones preferenciales es que, las grabaciones espontáneas, perdón, es que en general, como les dije, la persona graba con el celular, se mueve. Entonces, bueno, tenemos que agregar una etapa adicional al proceso, que es la estabilización del video. Ahí vemos el proceso de estabilización, después el procesamiento de PIB, la rectificación y después estimamos el caudal. Para volver al caso de Ríos Ceballos, de las Sierras Chicas, ¿se acuerdan de este video? Bueno, hemos procesado este video, fuimos luego, post-evento, a medir los puntos de control, estimamos y la sección, el área, estimamos un caudal de este video, que no fue el caudal pico del evento, pero después con un modelo, el caudal medido con el video permitió la calibración de un modelo hidráulico y pudimos estimar el pico de la crecida de este evento particular, que es el único dato, en realidad, este dato es el único dato que tenemos de este evento extraordinario. Un evento de periodo de recurrencia de 100 años. Ese es el único dato que después hemos compartido con la provincia, que después diseñó como obras basadas a este caudal, ¿no? Bueno, otros ejemplos, de nuevo la cañada, acá, o de nuevo el río San Antonio, de grabación espontánea. Otro pilar del proyecto es la grabación preferencial. Bueno, la grabación preferencial es la grabación de videos destinados a ser procesados. Nosotros no podemos decir a la gente de grabar videos de crecida porque, bueno, es un poco peligroso. No queremos incitar a que pongan su vida en peligro.
Pero ¿quién son las personas que llegan a presenciar este tipo de eventos? Primero, son los bomberos y gente de defensa civil. Entonces, bueno, desde el año 2016 hemos dictado talleres de capacitaciones a los bomberos y gente de defensa civil para enseñarles a cómo grabar un buen video para ser procesado después por nosotros. Y bueno, el taller consistía en explicar cómo grabar, pero también en relevamiento, en definición de lo que vamos a llamar sitios favoritos, que son sitios elegidos por ellos y nosotros, y vamos a definir puntos de control, relevar la sección, colocación, instalación de regla, y bueno, todo ese trabajo constituye el establecimiento de sitios favoritos. Y hemos definido varios sitios favoritos en todas las sierras chicas, las zonas de sierras chicas y otros lugares de la provincia de Córdoba. Bueno, eso fue el primer video recibido por una persona de defensa civil en Río Ceballos. Bueno, otro ejemplo de un sitio favorito en el río de Santa Rosa de Calamuchita, que es otro río en la provincia de Córdoba. Fíjense el río acá, entre paréntesis, es una fotografía del mismo río, el 31 de enero de 1981. Fíjense, perdón, es el puente de hierro en Santa Rosa. Fíjense el nivel de agua. No es porque no han visto nunca el nivel alcanzar una cierta altura que no va a pasar, ¿no? Puede pasar una vida entera antes que ocurra. Y los lugareños pueden olvidar que ha pasado, pero si ha pasado una vez, pues pasará de nuevo, ¿no? Es una paréntesis. Bueno, después de la definición de los sitios favoritos que tenemos que hacer o que tienen que hacer los bomberos o gente de defensa civil, buscar este dibujo, usar la cámara o el celular modo video, grabar un video, asegurarse que hayan 4 puntos de control visible y, bueno, grabar el video. ¿En qué hemos utilizado también el proyecto Cazadores de Crecidas en crecidas, inundaciones urbanas? Hemos intervenido en un barrio crítico de la ciudad de Córdoba, el barrio Villa Páez. Esa es la cuenca urbana del barrio Villa Páez, y acá está el punto de salida de la cuenca. O sea, una cuenca, para los que no saben, cada gotita de agua que cae adentro de este perímetro azul termina acá, en este punto, ¿okay? Que es como un embudo. Y encima tenemos acá el río Suquía, que cuando está crecido, bueno, todo el barrio está bajo del agua, ¿no? Sufre mucho de crecidas. Entonces, hemos intervenido en el barrio, hemos hecho talleres de capacitación para los vecinos, fuimos en el barrio, hemos pintado reglas, hemos definido sitios favoritos también adentro del barrio para poder determinar un poco qué estaba pasando en el barrio, qué caudal tenemos, qué caudal de agua tenemos en el barrio, ¿no? También está el proyecto hermano, que es el proyecto Mateo, que quizás conocen, que consiste en la instalación de pluviómetros caseros en escuelas de la provincia para después armar toda una red de pluviómetros y determinar cuánto llovió en diferentes lugares de la provincia, ¿no? Bueno, el proyecto Cazadores de Crecidas participó también en el proyecto Relámpago. No sé si lo
escucharon hablar de este proyecto, que fue un proyecto de Estados Unidos del año 2018, que un proyecto gigante que venía a ver, que venía a estudiar las tormentas de Córdoba, que son muy particulares. Las tormentas de Córdoba son tormentas convectivas, que son una de las tormentas convectivas más grandes del mundo, por eso vinieron acá la gente de Estados Unidos. Y dentro de este proyecto había una pequeña componente de medición de caudal. Y bueno, el proyecto Cazadores de Crecidas sirvió para la elaboración de curvas, alturas caudal de distintos ríos. El río Santa Rosa, el Quillinzo, el río de la Cruz también. El último pilar de Cazadores de Crecida es las estaciones fijas. Las estaciones fijas consisten en cámaras cámaras de seguridad controladas por computadora, más específicamente por Raspberry, de manera inteligente, o sea, no está grabando todo el tiempo, está grabando cuando hay crecidas. Y bueno, que los videos después se mandan a servidores. Esa es la Raspberry 3, también ahora está la Raspberry 4, que nos va a permitir también el procesamiento de videos directamente adentro de la Raspberry, ¿no? Adentro de cada una de las estaciones. La primera estación que hemos construido fue en Estados Unidos. Nos han invitado a diseñar la primera estación LCPIB en la Universidad de Illinois en Estados Unidos. Luego hemos instalado las nuestras. La primera fue en el centro cívico del gobierno de la provincia de Córdoba. Acá tenemos la primera estación, eso es el centro cívico, está por cerca del techo. Y hoy tenemos 4 estaciones fijas funcionando en todo el tiempo, ¿no? La nuevita que instalamos el mes pasado fue la de Cosquín. Bueno, la idea es con las estaciones fijas, en la era de Internet de las cosas, es construir como toda una red de estaciones fijas interconectadas para poder después diseñar como un tipo de sistema de alerta temprana. Bueno, eso eran los 3 pilares de Cazadores de Crecidas. Algunas cosas más sobre Cazadores de Crecidas. Ya hace 40 minutos, más de 40 minutos que estoy hablando. El proyecto de Cazadores de Crecidas, está el Laboratorio de Aceleración de Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD se llama, en Argentina, junto con el MINCIT, el Ministerio de Ciencias, Tecnología e Innovación de Argentina, co-crearon un mapeo de iniciativas ambientales nacionales de ciencia ciudadana, y el proyecto Cazadores de Crecidas ha sido reconocido con una de esas iniciativas justo el fin de año del pasado. También Cazadores de Crecida crece. Empezamos en Córdoba, pero tenemos vínculos en Catamarca, Tucumán, Salta y Misiones también. Distintos grupos de investigación que están interesando en este tipo de proyecto. También tenemos un convenio con la Administración Provincial de Recursos Hídricos, que se llama LAPRI, en Córdoba, que nos permite instalar cámaras, que nos permite instalar nuevas estaciones fijas del SPIB en toda la provincia. Es un proyecto gigante de Japón, financiado por la Agencia de Ciencia y Tecnología de Japón. El proyecto es gigante, se llama Sistema de Predicción Numérica de Tiempo Meteorológico y de Comunicación de Alerta para Ciudades Densamente Pobladas Vulnerables. Es un título grande. Hay muchas instituciones
argentinas que participan en este proyecto, como el Servicio Meteorológico Nacional, el Instituto Nacional del Agua, varias universidades. Aquí estamos nosotros, el Instituto de Estudio Avanzado de Ingeniería y Tecnología, en lo cual vamos a trabajar con cazadores de crecidas. Es un proyecto que nos va a permitir instalar 10 estaciones fijas más en toda la provincia. Un proyecto, bueno, nosotros tenemos una pequeña componente, ¿no? Pero el proyecto entero es 5 millones de dólares. Entonces, bueno, es un proyecto grande. Bueno, en fin, respiramos. Muchas gracias por escucharme 45 minutos. Ahora creo que hay un espacio de tiempo para preguntas. Dejo en pantalla el medio para comunicarse conmigo si tienen preguntas, comentarios, críticas. Muchas gracias. Muchas gracias, Antoine. Realmente muy interesante la presentación. Es fenomenal el trabajo que ustedes están haciendo y qué bueno que tengan asistencia a nivel regional y a nivel internacional. Mientras abrimos el espacio para preguntas, por favor, si tienen alguna duda o consulta, pueden escribirla en el chat. Pueden aún así también activar su micrófono y hacer la pregunta directamente con el micrófono. Yo aprovecho mientras pueden estar pensando cómo elaborar una pregunta. Este tipo de problemáticas es muy actual, ocurre mucho en América Latina, y me quedaba preguntando, digamos, desde el momento que se genera una alerta, que se puede identificar una alerta, el tiempo es relativamente muy corto para poder tomar algunas medidas preventivas. Estas actividades, o estos eventos, suelen denominarse flash floods en inglés, creo. Y quería saber si han tenido, digamos, el apoyo logístico en el caso de identificar una potencial crecida y poder tomar medidas en tiempos prudentes. No, todavía no, porque estamos todavía en la etapa una etapa muy preliminar. Estamos recién instalando y también probando estaciones fijas, porque yo creo que al final las que van a determinar, la forma de generar sistema de alerta temprana, como estás describiendo, van a ser con las estaciones fijas. Y no, todavía no hemos podido generar este tipo de alarma o de advertencia. Pero es la idea, o sea, queremos apuntar a eso, sí. Queremos instalar lo más posible estaciones fijas y poder avisar a la gente o instituciones que manejan recursos hídricos lo antes posible que viene una crecida. Fenomenal. Sí, gracias, Antoine. Antes de darle la palabra a Carlos Talavera, quería comentar que recién Manolo hizo una pregunta, los videos, y Agustina aclaró, el video va a ser subido a nuestro canal de YouTube. Entonces, si nos dejan los datos, ahora vamos a dejar un formulario de contacto, los vamos a avisar cuando el video esté disponible. Por favor, Carlos, adelante para realizar tu pregunta. Muy buenas tardes a todas y todos. Saludos desde Tegucigalpa, Honduras, en Centroamérica. Felicitaciones, Antoine, por su muy interesante presentación. Indudablemente saber que hay métodos que están evolucionando continuamente nos ayudan a cuantificar parámetros importantes en la medición. Son buenas noticias. El tema de las inundaciones relámpago, flash flooding, como se les llame, inundaciones urbanas, se les suele referir a veces en el contexto urbano.
es indudablemente un elemento preocupante y es un elemento recurrente. Mi pregunta para ti, Antoine, es si a partir del trabajo que ustedes están haciendo en Córdoba, se pueden identificar primeramente factores causales importantes de este fenómeno y en segundo lugar, medidas particulares, aparte de la caracterización propiamente del fenómeno, medidas particulares que ayuden a evitar o por lo menos a mitigar la ocurrencia y los impactos de este tipo de circunstancias. Sí, los instrumentos para mitigar son las medidas que mencioné al principio, que van a ser medidas estructurales o no estructurales. Estructurales serían obras, pero en nuestro caso lo que hacemos es solamente medir, o sea, no estamos, no somos una organización que va a tomar decisiones, solamente nosotros vamos a reportar eh, el valor del caudal de una crecida, por ejemplo, pero no vamos a tomar la decisión, no vamos a ser nosotros que va a tomar la decisión de qué medidas tomar para mitigarlo. Ok, la experiencia que ha habido un poco en la ciudad, por lo menos desde la perspectiva nuestra, es que en el desarrollo urbano se ha hecho muchas veces énfasis en el tema de los drenajes, ¿verdad? Y el asunto de la canalización, particularmente en las zonas urbanas, a donde, como sabemos, prácticamente todo el territorio está tapizado, ¿verdad? Si no tiene una capa de concreto encima, tiene un techo o tiene algo que está compactado y por tanto impide la infiltración. Tiempo atrás tuvimos la oportunidad de asistir a un evento en San José, Costa Rica, que refería justamente al tema. Y ahí pudo verse un poco el contraste entre ciertas escuelas de pensamiento que tienden, como digo, a dar énfasis en la importancia de los drenajes propiamente como obras estructurales principales, canalizaciones y embaulamientos, contra otras perspectivas que hablan más bien de la importancia de utilizar sistemas más permeables, por ejemplo, para poner concreto encima de las calles, este tipo de cosas, o de crear puntos de acúmulo de agua en ciertas áreas de las ciudades, como por ejemplo áreas de parques que pueden construirse en zonas con pequeñas depresiones y que pueden servir para captar agua en el evento de una precipitación muy fuerte y evitar que ésta discurra justamente viendo abajo, como diríamos en Honduras, en las pendientes elevadas. Debo decir que en ese sentido, bueno, no conozco Córdoba, no conozco Argentina en general, pero nuestra topografía también es muy quebrada, somos un territorio principalmente montañoso y pasan esas cosas. No sé si dentro de la iniciativa de ustedes haya un poco la intención de poder hacer análisis comparativos de las distintas tipos de medidas que se pueden implementar y poder entonces valorar de alguna forma u otra la eficacia contrastada de estas. Creo que sería una iniciativa de muchísima importancia a nivel continental. No, como decía, no estamos buscando nosotros no estamos estudiando qué tipo de soluciones podemos aportar. Eso va a ser el trabajo más de la provincia que al final decide. Solamente nuestro trabajo acá es la medición del evento, ¿no? Sí, me imagino, ¿de qué ciudad está hablando, Carlos? Estoy hablando particularmente de Tegucigalpa, en la República de Honduras, en Centroamérica. Ujú. Sí, sí. Sí, no puedo compartir yo experiencia de qué tipo de obra o qué tipo de solución, porque, bueno, realmente ese va a ser el trabajo de las instituciones que, que manejan el recurso hídrico acá en la provincia.
Gracias, Carlos, por la pregunta. Gracias, Antón, por compartir las respuestas. Comparto, o bueno, reproduzco una pregunta que hizo Claudio Laboranti, donde pregunta si tienen previsto probar el método en otros ríos grandes con fuerte carga de sedimentos. Él menciona el caso del río Pilcomayo. A mí se me viene a la cabeza el río en la cuenca de Bermejo, justo en el norte de la Argentina. Sí, sí, el Pilcomayo, hace unos años hemos viajado a Formosa y Bolivia y hemos aforado el Pilcomayo porque el Pilcomayo, que tiene alta carga de sedimentos, es muy difícil medir con instrumentos acústicos, porque los instrumentos acústicos requieren que haya sedimentos en el agua, pero no tanto como como el Pilcomayo, que uno de los ríos que tiene la carga de sedimento una más alta en el mundo. Creo que está el río Amarillo en China antes y después el Pilcomayo. Entonces, bueno, es un limitante para los instrumentos acústicos. Es posible, pero es difícil. Cuando fuimos a hacer esta campaña, fuimos con varios ADCP de varias facultades, con la Universidad Nacional del Litoral, gente de la Universidad Nacional del Litoral, de la FICH, medir con ADCPs en plural, y también fuimos a probar la técnica LSPIB y obtuvimos un caudal que creo que tenía 7% de diferencia con los caudales medidos con ADCP. También hay que aclarar que la técnica del LSPIB tiene sus límites, ¿no? Porque el río Pilcomayo, en la sección donde estuvimos midiendo, era una sección relativamente estable, es decir, que no sufría de mucha sedimentación o mucha erosión. Eso lo sabíamos porque era una sección, ¿cómo se llama? Artificial, del lado de Villamontes en Bolivia. Pero medir con el SPIB en otra sección donde hay mucha erosión y mucha sedimentación, ahí el error del caudal estimado va a ser muy grande, porque hay mucha erosión y mucha sedimentación durante un evento de crecida. Pero, como decía mi director Marcelo García, entre el no data, o sea, medir nada, y este dato con, no sé, 30% de error, o quizás 50% de error, siempre se prefiere 50% de error. Igualmente, esta técnica no es que va a reemplazar los otros instrumentos, hay que verlo como otra herramienta. En su caja de herramienta están los instrumentos acústicos y el SPIB, ¿no? No es que una técnica que va a reemplazar los otros instrumentos. Tiene sus pros y sus contras también. Acá comenta Claudio nuevamente que no es tan inestable como Misión La Paz, pero sufre de procesos de erosión y sedimentación. Claro, sí. De hecho, ese día no pudimos llegar a Misión La Paz porque era muy crecido y no había forma de llegar. Por eso fuimos solamente a Villamontes. Fenómeno. Muchísimas gracias, Antón, por los comentarios. ¿Quieres hacer una pregunta? Y Matías, adelante, Sí. por favor. Muchas gracias, Antón, antes que todo, por la presentación muy buena. Y quería saber si desde el punto de vista hidráulico hay estudios acerca de porque la velocidad que se está midiendo mediante la filmación es la velocidad superficial, ¿sí? Que esa no es la velocidad media del cauce. Entonces, ¿hay estudios acerca de cómo es ese coeficiente de relación entre la velocidad superficial con la velocidad media del cauce?
y si eso depende del tirante, depende del número de FRUD depende de alguna otra cuestión. Muy buena pregunta, Matías. Sí, este tema es el tema, es el tema que más estamos estudiando, la relación entre la velocidad superficial y la velocidad media. No lo presenté ahora porque es una presentación muy general, pero sí, nosotros estamos, como estabas diciendo, midiendo la velocidad superficial y la relación, si asumimos un perfil de velocidad logarítmico en la vertical, la relación entre la velocidad media y la velocidad superficial es más o menos 0,85 en teoría. Eso va a variar según el fondo, qué tipo de fondo tenemos, qué tipo de rugosidad, si es arena, si es roca, si es arcilla. Va a depender de este coeficiente, va a depender de muchas cosas. También va a depender del viento. Si hay mucho viento a la superficie, va a influir mucho. Va a depender de la geometría del río aguas arriba, de la geometría del río aguas abajo. Bueno, hay muchísima fuente de error. Por eso, en general, si no conocemos esta relación, este coeficiente, vamos a asumir que es 0,85. Si hemos tenido varias mediciones en una sección determinada, varias mediciones con ADCP, podemos ya determinar, podemos tener ya una idea más precisa de este coeficiente, porque quizás no va a ser 0,85, quizás va a ser 0,80, quizás va a ser 0,90. Y el aforo con otros instrumentos como ADCP nos va a ayudar a determinar más precisamente cuál es el coeficiente en esta sección en particular. Y eso va a reducir la incertidumbre del caudal, del valor del caudal calculado con la técnica. Gracias, Anthony. Y bueno, un pequeño comentario también. Yo hace unos 3 o 4 años estuve en una charla similar de tu mismo grupo de trabajo y me gustó tanto la metodología, la técnica. Yo soy de la provincia de Salta, que me contacté ahí con Marcelo García y con Sí. Nico Guillem, y los contacté y me enseñaron a utilizar esa técnica, y en Salta yo la estoy implementando para medir los cauces. Y podría decir que no solo se aplica en casos de crecida, sino también en los casos de estiaje uno puede llegar a medir el caudal, y es una herramienta muy económica para una estimación de caudales, que cualquiera de herramientas de esas que mencionaste, desde molinete hasta algún sensor de ultrasonido, son herramientas muy caras, y que esta Sí. es una alternativa económica que totalmente ejecutable, ¿no? Así que bueno, alentarlos a los presentes que pueden llegar a implementarla, obviamente con un asesoramiento de ustedes o de quien sea. Sí, muchas gracias, Matías. Claro, no, como la presentación se llama Cazadores de Crecidas, no presente nada de caudales de estiaje, pero es verdad. Me imagino que en el caso de caudales de estiaje están sembrando artificialmente la superficie, ¿no? Con un tipo de trazador, ¿no? Ese fue uno de los inconvenientes, justamente, de que filmábamos y nos daban la velocidad que a mi criterio no podía hacer, y consultábamos hasta que dijeron, no, el problema es que el agua viene muy limpia y por eso es que no tienen trazadores. Entonces empezamos a Claro, tirar viruta, aguas arriba, a una distancia exactamente. suficiente, y ahí pudimos obtener algunos resultados satisfactorios. Claro. O sea, es una técnica más que mucho más baratas porque es prácticamente gratis de utilizar en comparación de un instrumento acústico que son como $40,000, una DCP, no sé cuánto sale una DCP ahora, pero sí, tranquilamente $40,000, $50,000. Y bueno, al precio del dólar hoy es complicado. Entonces, sí, implica usar el SPIB para caudales de estiaje, implica otra logística, ¿no? Porque tienes que llevar tu bolsa de viruta y madera y sembrar el río. Pero sí, una alternativa muy económica.
Fenómeno. Muchas gracias por los comentarios. Vamos a hacer la última pregunta, la leo del chat que le hizo Manolo Tena, donde te pregunta, Antoine, ¿qué opinión o sugerencia puedes brindar sobre el empleo de medidores no comerciales que emplean componentes genéricos basados en Arduino para medir los niveles en ríos? No sé bien a qué se refiere. Por ahí Me Manolo imagino creo que que son está sensores, conectado, puede decirlo él, si no podría reformular sensores la pregunta. acústicos, ¿no? ¿Qué opinión o sugerencia me puede brindar sobre el empleo de medidores no comerciales? Supongo que se refiere a sensores, los pequeños sensores que se encuentran para Raspberry o Arduino, que nuestro grupo de investigación ha utilizado este tipo de sensor justamente en el barrio de Villa Páez, que les presenté, para medir el nivel en la alcantarilla, que es prácticamente un embudo que les mostré anteriormente. No tengo acceso yo a los datos, no sé bien cómo les ha ido con este sensor. Personalmente no tengo experiencia con este tipo de sensor, pero sé que lo hemos utilizado. Así es. Bueno, muy bien. Creo que tenemos suficientes preguntas. Hemos excedido un poco el tiempo comprometido y me parece que el interés es grande. Nos ha encantado la presentación. Estamos muy contentos de que compartas el proyecto actual y futuras aplicaciones. Por supuesto que te invitamos, Antoine, para que te sumes al grupo, contribuyas, aún así teniendo nuevos resultados de los proyectos actuales y proyectos futuros. Siempre está bueno incluir todo este tipo de alternativas, sobre todo que tienen un alcance regional muy extenso y sería muy utilizado no solo en Argentina, sino en cualquier lugar del resto del mundo. Repetimos entonces para la audiencia, hemos dejado en el chat, hay un link de inscripción, ahí a través de este link los vamos a notificar cuando el video esté subido en el canal de YouTube, así también van a recibir los newsletters con toda la información del grupo de jóvenes profesionales, donde podrán también inscribirse, sumarse y también utilizar cualquiera de las vías de comunicación por LinkedIn, Slack, canal de YouTube, para compartir sus experiencias, participar y sumar, porque esto es un grupo en auge y en crecimiento. Así que sin ningún otro comentario, queremos agradecer nuevamente a Antoine por tu presentación, la buena predisposición y voluntad para brindar este tipo de actividades fuera del horario laboral, y también a todos los participantes. Sabemos que están los alumnos también de Matías, están acá presentes, así que les mandamos un cálido saludo y agradecerlos y invitarlos a sumarse a este grupo de actividades que no termina acá, sino que esto recién empieza. Bueno, genial. Muchas gracias a ustedes también por la invitación y gracias a todos los que me han escuchado 45 minutos y ahora más de una hora. Fenomenal. Muchas gracias, Antoine. Un saludo. Bueno, y hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. Gracias, hasta luego.